Bienvenidos al Postworld Podcast en español, grabado en los estudios de Bunker de Calmar Studios, en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy nos visita el DJ, booker, cultural manager, periodista especializado en música electrónica, muchas cosas más, Damián Levenson. Damián, gracias por estar acá. Por favor, Pablito, un placer estar acá después de haber visto varias ediciones. Muy lindo estar en Berlín y en estos estudios. Bueno, episodios así con amigos o con gente que uno vivió ciertas etapas de su vida, preguntar sobre su vida puede ser un poco cringe, pero yo la verdad que lo disfruto mucho porque siempre uno se entera de cosas nuevas y la verdad es que con los amigos uno no tiene a veces el tiempo para decirle, contame toda tu historia desde el principio. No te dan bola. Si querés hacer eso, este formato habilita eso, así que me parece que está muy bueno. Y como siempre vamos a empezar por los orígenes. ¿Y dónde fue para vos el primer contacto con la música electrónica o con lo que después terminaste haciendo? Bueno, es interesante, pues obliga a uno también a pensar y a pensarse y a recorrer eso que con los amigos a veces no lo habla del todo, pero tampoco lo piensa para uno. Bueno, música, te diría que desde chico, como con todos, tuvimos contacto a través de la radio, a través de hermanos mayores, de amigos que te van acercando diferentes bandas. Los hermanos mayores juegan ahí. Siempre, sí. Y bueno, si tengo que puntualizar más ya encuentros que me llevaron a hacer lo que hago, sin dudas tendría que hablar de Cocoliche. ¿Tu origen fue en Cocoliche? Yo me metí en la música electrónica un poco antes, como muchos, empezando a investigar. Si tengo que mencionar nombres y fiestas, las primeras a las que iba te puedo decir que eran Bloody en Aedo, donde tocaba J.P. Sgaldia, lugar bastante mítico. Esos fueron mis primeros acercamientos. El Club Mínimo de Danny Henson en Niceto, lado B. Año 2006. 2006, 2007, sí, por ese tiempo. Después Creamfields y a todo lo que uno accede como primera instancia cuando se acerca a la música electrónica. Un paso más adelante, ahí sí ya está Cocoliche, que es cuando te diste cuenta que tenés inquietudes que van un poco más allá de lo que estás consumiendo. No sé cómo caí en Cocoliche y fue una escuela, un lugar de aprendizaje. Cocoliche, hablamos en algunos podcasts de Cocoliche, fue un... o es, no sé... Fue. Un club, el club de techno liderado por DJs de los 90 de Argentina, y era el lugar... Un lugar muy especial, porque esto era un lugar chico, un club para 250 personas, que al estar comandado por DJs de la vieja escuela... Un búnker también, como este. Un real búnker. Al estar comandado por DJs de la vieja escuela, le pusieron el foco al arte y entonces había un sound system que te volvía loco y el sistema de luces que hizo Borini, I Love You, también estaba increíble. También invitado al podcast. Y se dieron muchas cosas, que es gente, espacio y lugar. Se gestó para mí una escuela que, como no hubo otra después en Argentina, una escuela cultural del underground, donde había la chance de repente ver a los DJ número 1 del mundo del techno, porque sabían que era un lugar especial y pedían tocar ahí, tal vez después de tocar en un festival o en un gran club, ellos querían ir ahí, y entonces de repente llegabas y sin anunciarse estaba tocando Sven Bat o Matthew Dear, grandes nombres de la electrónica. Está bueno esto de mencionar, porque probablemente muchos no saben lo que es Cocoliche. ¿Qué fue esto? Fue un club en el que se respiraba cultura, donde había mucho respeto entre el público y artistas. Se daba esa cosa especial que no entra en palabras y que por ahí hoy para nosotros incluso no podemos plasmar, no podemos explicar de qué se trataba. Fue un lugar muy especial y que a mí particularmente me sirvió como escuela. Primero como claver, porque arranqué yendo a la pista a bailar y a disfrutar. Antes de mezclar o... Mezclaba en mi casa por hobby. Y fue ahí, bueno, que a partir de relacionarme con gente como Udolf, que era uno de los dueños y DJ, residente, me fui metiendo y empecé a trabajar con ellos, a colaborar en redes, en bookings, haciendo mis propias fiestas.
y también teniendo mis primeras fechas como DJ. Algo así como mis primeras 4 o 5 fechas profesionales como DJ fueron en Cocoliche. O sea, Cocoliche llegaste como raver ya experimentado, supongo, profesional. Raver en crecimiento. ¿Y cómo llegaste a contactar a la gente que manejaba el lugar? Magia. Si me preguntás puntualmente, no me acuerdo exacto. Cosas de la noche. Magia. Es que pasaba esto, digo, estábamos todos muy en contacto, no era un lugar con VIPs, o digo, estábamos todos en contacto, por ahí Adolf lo tenía al lado bailando y probablemente algo así fue. Recuerdo, sí, no sé si fue la primera, pero una de las primeras veces que tuve contacto con él, que fue un after. A la noche habían tocado en Obras Sanitarias, un estadio clásico de Buenos Aires, habían tocado Richie Houghton, Magda y no sé quién más de Minus. En el momento furor de Minus, tipo 2008, 2007. En Obras. En Obras. Hizo visuales Tecné en esa Hizo visuales el señor acá. Claro. Mirá, está todo interconectado. 2010 creo, ¿no? ¿2010? Creo que Puede sí. ser, o por ahí. Ok. Y bueno, el after era con Magda, en Cocoliche, oficial, anunciado. Yo tenía mi entrada anticipada y llegué directo, creo que no había ido a Obras, sino que dormí y me levanté para ir al after. Y llego a la puerta de Cocoliche y era el caos. Era la mitad de la gente que había ido a Obras queriendo entrar y ya el lugar explotado, pues era para 250 personas. Y bueno, y en medio del caos de la puerta, de que se quería entrar, de gritos, bla, aparece Udolf en la puerta. Jesús. Para calmar las aguas. Y no me acuerdo, trata de controlar la situación y ahí tuvimos como un intercambio. Buena onda, pero un intercambio ahí en un momento tenso. Esos fueron los primeros cruces. Y después, bueno, la relación se desarrolló. ¿Y qué te inspiró a acercarte a la música electrónica en particular? Porque fue algo en lo que te terminaste finalmente especializando. Sí, si bien obviamente soy melómano y consumo todo tipo de música, incluso he escrito sobre música que no es electrónica o he hecho entrevistas, con el tiempo noté que desde los inicios de mis inquietudes musicales la electrónica estaba presente. Pues antes de meterme de lleno en lo que es música considerada electrónica, me di cuenta que todas las bandas que seguía o me gustaban tenían elementos de electrónica, ya sea bandas de pop, de rock, había elementos de electrónica. Puedo nombrar Adicta, por ejemplo, una banda de Argentina. Alta banda. Increíble. Y bueno, y ahí estaba ¿cómo se podría llamar? Un electropop dark, emo, con mucho sentimiento. Y las programaciones, las bases estaban muy presentes. Lo mismo con Miranda, que en sus primeros 2 discos, en los que era parte de la banda Bruno De Vicenti, encargado de programaciones y digamos, un músico electrónico importante. Los primeros 2 discos de Miranda marcaron mi vida. Y después, repasando en el tiempo, dije, che, la electrónica siempre estuvo presente. Mirá, incluso vamos más atrás, New Metal. Las bandas de New Metal empezaron a poner DJs y me gustaba. Claro. Y entonces, evidentemente, hay algo que siempre estuvo ahí y que me llevó lógicamente en ese camino. Me hiciste acordar de mi secundario. Yo soy un poco más grande que vos, me parece. No, está muy ahí. El secundario, Limp Bizkit, por Limp ejemplo. Bizkit, Korn, Linkin Park, y así un montón de ejemplos. Eran justo épocas en las que empezaba a dejar de ser mala palabra la electrónica en el mundo del rock y en la música en general. Me parece, entonces empezaban a pasar estas cosas. Sí, hubo ahí hacia fines de los 90 y en el cambio de siglo. Lo hablamos con Thorsten Lutz, el de Karaoke Calc. Hablamos un poco de esa transición, de cómo en los 90 estaba bien separado, de alguna manera, a nivel producto, el rock y el grunge y todo lo que era rock y lo que era dance o electrónica eran cosas muy separadas. El recordado cruce hoy meme entre DJ Deró y Papo en los 90 en la tele argentina. Conseguiste un laburo honesto. Era lo que se pensaba desde el rock y desde otros mundos. Además, en la Argentina tiene características particulares, ¿no? Al no ser una sociedad industrializada, al no haber habido generaciones de hijos de trabajadores de las fábricas como en Detroit que usaron las máquinas de otra manera. Sí, el acercamiento en Argentina fue mucho después y desde otro lado. Fue recibiendo lo que venía desde Europa o desde Estados Unidos y a partir de ahí empezar a generar algo, pero no es algo que estaba en las raíces de la cultura argentina. ¿Cómo pasaste de eso a empezar a mezclar profesionalmente? Mirá, estuve 3, 4 años o 5, te diría, solo mezclando en mi casa,
sin ningún tipo de intención ni interés en llevarlo a otro lado. Tenía las compacteras y el mixer en mi casa y bajaba música, me divertía. El empujón final, vos ahí también fuiste parte, el empujón final se dio en una época, ya estando en Cocoliche, en un after, se está mencionando mucho la palabra after, pero bueno, estamos hablando de hace 10, 15 años donde estábamos mucho más presentes. Estamos hablando de música electrónica. Y de música electrónica. Un after en la casa de un amigo de Guillermo, al que estuviste vos, estuvo Dilo y muchos artistas de esa época de Cocoliche y que éramos cercanos. Yo toqué en ese after a la mañana, en una terraza, todos tirados en silloncitos. Y recuerdo que ahí vos, Mecas, Dilo, me dijeron, dale, ya está, salí a tocar. Es momento, mirá, no te acordás. No me acuerdo, no. Fue el empujón final, obviamente ya estaba ahí todo en proceso, pero fue el empujón, como me dijeron, dale, nene, ya está, es momento. Y fue por ahí y esto... O sea, la respuesta a mi pregunta es Pablo de Negri. Pablo de Negri. La respuesta a todo es Pablo de Negri. Y aparece fue dando, y yo te digo... Pero nosotros no hacíamos fiestas, no podíamos contactarte, digamos, para conseguir fechas, o no me acuerdo, la verdad. No, era en esa época en que ustedes ya estaban presentes, el nuevo Minimal ya estaba presente, ustedes ya tocaban en Cocoliche y yo estaba ahí allegado. Nunca dije o no dije que fui DJ hasta varios años después de eso. O sea, el día que tuve mi primera fecha profesional y por un par de años me daba vergüenza decir soy DJ. ¿Arrancaste más tu actividad de booker antes de DJ? Periodista. O de agente. Periodista antes, pero ahora, ahí vamos ahí. Se fue dando y todo muy de la mano. Nunca me consideré más DJ que periodista, más periodista de DJ, más booker que DJ. Lo considero todo parte de lo mismo. Y lo traté con igual nivel de importancia. Entonces digo, varios años no me daba cosa decir soy DJ porque sentía que es algo que merece respeto y que hay que atravesar varias cosas para decir, digo, no hay una carrera de... Bueno, ahora hay cursos de DJ. No considero que un diploma signifique algo necesariamente. La verdad que pasaron un par de años ya tocando en el país, tocando en Sudamérica, tocando en Europa, hasta que un día hubo un clic en mi cabeza, en mi estado, de que sentí que podía subir a cualquier cabina y que estaba a la altura de las circunstancias, que iba a poder enfrentar cualquier situación que pase. Recién ahí te diría que me consideré DJ y dije sin vergüenza, soy DJ. ¿Y cómo es el entrenamiento ese extra académico para consagrarse interiormente, como para adquirir esa seguridad y para decir, ok, Mirá, no tengo un manual, no hay un manual, a cada uno lo puede llevar de diferente manera probablemente. Si te tengo que marcar las cosas que creo que fueron fundamentales, una es ver DJs profesionales, ver DJs que uno respeta con skills, verlos tocar, clavarse todo el set al lado, atrás, a un costado, y verlo tocar. Eso para mí fue una de las principales escuelas. Y después ya estando en la cabina, es esto, estar en cabinas, es que te pasen cosas, es que un equipo no ande y tener que solucionarlo, es que tires la música que pensaste que iba a funcionar, no funciona, y tener un plan B. Yo creo que son esas cosas las que te terminan armando como DJ. Curtirse, como se dice en Argentina. Curtirse. Y entonces tu pasaje a lo que podría ser el periodismo de la música electrónica. Bueno, mira, si tengo que mencionar como lo primero laboral, que si bien digo era todo muy, muy, muy primario, en el lado del periodismo fue alrededor de los 16 años. Mi interés en ese momento estaba mucho más centrado en el deporte. ¿Qué hacías? Lo mismo. Escribía estadísticas de tenis en cuadernos. Estaba muy interesado. No es lo mismo. No desde un lado de realizar el deporte, sino desde el lado del análisis. ¿Estás obsesionado con el tenis? El tenis, el básquet, el fútbol en su momento. ¿Como para ser director técnico o algo así? No, en ese momento no sabía por qué lo hacía. Después me di cuenta que, de la misma manera que lo llevaba la música, me interesaba el análisis, el ver el porqué de las cosas. Entonces, mi primer laburo informal fue en una radio en Castelar, yo soy del oeste de Buenos Aires, en un programa, en una radio que estaba barrial, pero muy pro, muy interesante, que había un programa que seguía la campaña de Deportivo Morón, equipo del ascenso en Argentina, va con todo con subtítulos.
Y bueno, no sé cómo les escribí, les hablé y bueno, y empecé a hacer la columna del Polideportivo en ese programa. O sea, periodismo deportivo antes. Arranqué con periodismo deportivo, sorpresivo. Y O sea, que esto, periodismo muy vino antes del DJ. antes del DJ, sí. Mm. Y no te puedo decir por qué lo hice, qué me llevó, no hubo un proceso, era natural, ¿viste? Estaba en mí. Dije, che, me gusta la radio, quiero estar ahí, creo que lo puedo hacer, o no sabía si lo podía hacer. Fui y lo hice. Ujú. Y eso fue como una primera etapa. Y a partir de ahí, bueno, el deporte me dejó de interesar bastante al paso de la vida. Y bueno, eso se derivó en llevar eso que hacía en el deporte en la música. Y ahí entra un tema interesante que es el ecosistema de medios especializados en electrónica en Argentina y en Sudamérica. Que Y- o en ese momento era muy reducido, ¿no? Fue y creo que será. Y entonces ahí es donde la cosa me llevó a que de repente no había mucha gente haciendo eso en Argentina, periodismo especializado en música electrónica. Ujú. Entonces encontré un lugar y la verdad que me encantó hacerlo y fui parte de proyectos increíbles. Desde en los inicios, tipo 2007-2008, del Jardín Latino, un webmac súper a pulmón que estaba buenísimo, que salían notas, podcasts. Después, bueno, Buenos Aliens, que fue como una cosa increíble. Buenos Aliens era ya, desde que yo tengo memoria, estoy hablando de 2003, era ya, viene de antes, yo sé, pero cuando yo empecé a usarlo bastante, es una agenda online y era un radar siempre para encontrar las cosas desperdigadas que pasaban, un poco relacionado con música electrónica, que si no era muy difícil encontrar. Y de esa agenda se hizo una especie de revista online, ¿no? Es un fenómeno muy particular que incluso a mí hoy, laburando ahí hace 13, 12 años, no sé cuánto, me cuesta entenderlo y me supera. Mm. La web existe desde 1998, o sea, es un medio online de música electrónica en Argentina que nació en 1998. De ahí la estética del Alien, bien de la época rave, ¿no? Pegó la vuelta, vintage, retro y sí. Otra época, digo, otro uso de internet, todo muy primario. Y bueno, Dante y Johan y Bad Boy Orange, que era quien hacía lo que yo hago hoy en algún punto, digo, era el colaborador, si querés, en los inicios, eran unos locos bárbaros que decidieron esto hacer en Argentina sin ningún tipo de precedente, con muy poco precedente mundial, pues era 1998, digo, existían ciertas revistas escritas, obviamente de Europa y demás, pero hacer eso de Argentina era una locura. Y lograron cosas increíbles como esto, fines de los 90, principios de los 2000, hacer streamings. Primero con audio, después también con video, por donde pasaron desde Gustavo Cerati con su proyecto electrónico, Hernán Cataño, y de ahí todo lo que se te ocurra. Adquirió un lugar muy importante también como agenda y como foro, como decís, tanto el público argentino como turistas que iban a Argentina, si querían saber qué evento había, a dónde salir, Buenos Aliens. Ponías en Google, de hecho es lo primero que te sale, Buenos Aliens. Y el foro, que con el tiempo fue cambiando, digamos, tuvo mucho, digamos, recorrido en la década del 2000. Los foros eran el lugar para comunicarse, para pasarse data. Y el foro de Buenos Aires era esto, un lugar de encuentro de una comunidad creciente y particularmente interesada en la cultura y en la música, por sobre la diversión, si querés. O sea, un poco aburrido. Era La gente aburrida. Era una época, por lo menos en Argentina, previa al uso de los celulares, no de los smartphones, de los celulares. Pre-redes sociales. Es decir, que yo recuerdo esa época, conocer a alguien en una rave y no tener forma de encontrarla acá en general femenino, y ir al foro de la fiesta para ver si había alguna forma de contactar. Y a veces, si te querían encontrar, dejaban un mensaje ahí. O eso. gente que perdía cosas también. Otra época. ¿Qué pasó después? Aparecieron las redes sociales, apareció Facebook, Fotolog, etc. Los foros en general, no solo de música, tendieron a morir o a disminuir mucho su tráfico. Es en ese momento donde yo entro a Buenos Aliens y lo que decidimos, en vista de esto que pasaba con los foros en general, y era un fenómeno mundial imparable, como parar a Facebook, Claro. es que decidimos, obviamente, mantener la agenda por un lado, pero además empezar a sumar entrevistas, review de discos, después podcast, y convertirlo más en un webmac. Y así desde hace 12, 13 años.
A mí lo que me sorprende y me escapa al análisis es que hoy en 2023, a 25 años de haber nacido, y siendo una web, y esto es total responsabilidad de Dante, una web con ideales muy claros, una web que tuvo ofrecimientos de compra y que nunca aceptó, que tuvo ofrecimientos de clubes para ser mejor ubicados y nunca lo aceptó, es que hoy, 25 años después, la web sigue activa. Tiene el nombre, el respeto que tiene. No, es una institución, pues yo he ido a tocar a un montón de países de Sudamérica o España y sin que yo mencione me hablan de Buenos Aliens. Es algo, pues digo, escapa. Qué loco, porque empezó como una agenda casi exclusiva de Buenos Bueno, Aires. y ¿no? ahí es donde entra la falta de medios en Sudamérica. Hay tan pocos medios que uno de Argentina, que su principal foco está en lo que pasa en Argentina, incluso es leído afuera. Claro. Y es muy loco esto, que nosotros a las redes no le damos bola, no hacemos campañas de marketing, nosotros subimos contenido. Y me sorprendo, ponerle hace unos meses, le pregunto a Dante, ¿cómo viene el Analytics? ¿Cómo está de estadísticas? Entra muchísima gente, sigue entrando una cantidad de miles de personas por mes, que esto en la época de redes sociales, donde lo único que cuenta es Instagram, nos sorprende. La gente entra por el contenido, sabe que va a haber información o sabe que va a haber los eventos que le pueden interesar para salir. Esto en un continente y en un momento de la sociedad en la que los medios o desaparecen o se convierten en repetidores de redes sociales, lo de Buenos Aliens realmente es algo increíble. Claro, porque es especializado en una escena que, tiene bastante de oscuridad, digamos, algo que pasa en la noche, que sobre todo en esa época, antes de los smartphones, no había fotos, incluso si querías sacar una foto era muy difícil porque no tenía la suficiente luz. Información sobre los eventos que había en relación a música electrónica eran difíciles de encontrar, y al especificarse en eso, al especializarse en eso, también fomentó de alguna manera a su vez que crezca esa comunidad, que crezca el interés por... Y Buenos Aires es clave, es esto, es una institución que es imposible imaginar la escena electrónica argentina sin Buenos Aliens. Pudo haber existido, seguro, pero como se dieron las cosas, Buenos Aliens es un punto ineludible en la escena electrónica y en esto, en informar, pues digo, gente interesada hay, evidentemente, pues siguen entrando sin que hagamos ningún tipo de publicidad. ¿Es solo la página o tienen además redes sociales? Tenemos Instagram donde subimos el contenido, pero suben la agenda también a las redes sociales. Los fines de semana ponemos en stories la agenda, pero incluso no tenemos tanto tráfico en Instagram. El tráfico lo tenemos en la web. En un momento en que las web, viste, están en declive. Claro. Los medios nuevos que nacen apuntan a tener fuerza en las redes. Y lo nuestro es increíble porque la gente sigue entrando al www.buenosaliens.com. No tienen que pasar por Instagram o por Facebook. Claro. La gente entra. ¿Y cómo congeniaste lo que empezaste como trabajo periodístico, en principio periodismo deportivo, después tu experiencia de raver, después tu paso a ser DJ y a involucrarte específicamente en la escena electrónica? ¿Cómo equilibras de alguna manera o cómo... Sí, Es un tema. son varios roles en uno, en la misma escena. Son varios pero roles. no es lo mismo estar en un festival tocando como DJ que además estar cubriéndolo periodísticamente. Me considero ante todo un laburador y entiendo que hay momentos para diferentes cosas. En los momentos en los que me ha ido mejor como DJ, entendí que tenía que poner principalmente el foco ahí. Entendí que hay momentos en que la carrera del DJ son olas, la carrera del DJ. Claro. Si uno apunta a generar algo sólido y consistente en el tiempo y no a algo fugaz que sube rápido y baja más rápido aún, si uno apunta a eso, a generar algo sólido, tenés que entender en un momento que la carrera del DJ son olas. Y que en un momento estás arriba y por ahí y el año que viene no. Pero tenés que estar ahí atento porque vas a volver a estar arriba. De la mano se fue dando esto de hacer eventos, ser booker, que se dio naturalmente, porque de repente yo soy DJ y me interesaba, por ejemplo, traer en Buenos Aires, en una época en la que hicimos la fiesta de Green Submarine, traíamos DJs de lo que se podría llamar dubstep de UK, y yo ponía esa música en ese momento,
y yo quería ver o quería tocar con alguno de los artistas ingleses que respetaba y que me marcaron. Y me di cuenta que ningún club lo iba a hacer por mí en Argentina. Que Claro. si quería que ese DJ venga a la Argentina, lo tenía que hacer yo. Y ahí te convertís en booker con el paso del tiempo y de los contratos y de hablar con un artista y con otro y con un club y con otro. Entonces son todas cosas que se Un dieron poco muy del amor también propio, tu parte de DJ también, y tus ganas de fomentar eso que a vos te movía y los DJs que a vos te Está todo muy gustaban. relacionado porque digo esto. Applebeam, por ejemplo, DJ inglés. Vos tocaste con Applebeam. El Applebeam, Green Submarine. claro, fue la primera Green Submarine. Trajimos a Applebeam, un DJ inglés en ese momento como muy fundamental de ese palo. Por un lado, a mí me interesaba que la gente, si querés del lado periodístico, que la gente sepa que estaba pasando eso, que existía esa música, pues en Argentina siempre fue mega nicho. Claro. Entonces, por un lado tenés, si querés, la inquietud periodística, en la que, quiero que la gente en Argentina sepa que está pasando esto. Por otro lado, el lado del desarrollo de DJ, si quiero crecer como DJ, necesito rodearme y más que por el lado de compartir cartel, por el lado que te decía de quiero verlo tocar de al lado, a ver, ¿me entendés? Cómo hace las cosas, cómo labura, Y cómo es a piensa. la vez conectar las escenas, ¿no? Sí. Conectar la escena local con la escena que a vos te interesa musicalmente de algún otro lado. Es eso, en algún momento te das cuenta que si no lo haces vos, no lo hace nadie por vos. Claro. En muchísimos aspectos de la vida. Claro. Y cuando estás metido en una escena que es un nicho, dentro de un nicho, pues por más de que tenga cierta masividad la electrónica y hay momentáneamente modas, sigue siendo un nicho y lo que en general a nosotros nos gusta es el nicho dentro del nicho. Claro. Entonces, si no lo haces vos, generalmente no pasa. Y es esto, y siempre lo sentí muy natural. Nunca me sentí DJ por sobre periodista o viceversa, o booker por sobre, sino que siempre me traté de identificar los momentos en que tenía que ponerle más atención a una cosa u a otra, pero sabiendo que el otro siempre está presente. ¿Y cómo fue el pasaje de organizar las cosas autogestionadas y generar la propia escena a interconectarte con escenas mundiales y a empezar a hacer tours, a hacer giras? Fue todo siempre súper autogestivo. Digo, nunca tuve un booker, nunca tuve una agencia. De ahí creo que es donde desarrollé más mis habilidades como booker, que hoy puedo ser booker de 8 artistas como soy y tener las herramientas. Época de redes sociales, épocas pujantes de redes sociales, Facebook explotando y con mucha accesibilidad, digo, con la posibilidad de que el algoritmo realmente te muestre y te lleve a gente que tenía que ver con vos. Eso fue muy importante sin dudas. Esto de entrar en contacto de repente con artistas internacionales o con agencias para llevar artistas a la Argentina. Claro. Se fue dando. Tuve la suerte de venir varias veces a Europa, de 2012 a 2019, que fue la última antes de la actual. Sí. Pude venir varias veces y tener interesantes fechas en España, en Alemania, toqué en Estonia, en París. En Sudamérica tuve la chance de ir a clubes re interesantes en Brasil, en Chile estuve mucho, en Colombia, en Perú. Una vez que entras en movimiento, la rueda empieza a girar. Y si haces las cosas medianamente prolijas y estás atento y demás, se va dando. No es fácil. Hoy creo que es mucho más difícil por una cuestión de economía global y de estado de la sociedad, en la que realmente viajar, por ejemplo, de Argentina a Colombia es muy costoso, o de Argentina a Europa es el doble de costoso que hace 4 o 5 años. Total. Eso dificulta mucho las cosas. Pero se sigue pudiendo. Ya sea un artista de manera independiente, si le pone empuje y presta atención a todo lo aledaño que es poner música, o un artista que puede tener la suerte de tener una agencia que labure bien. Claro. Realmente, digo, si toca hablarle a un artista, hablemosle a los artistas. Sí. Por lo menos en lo que es DJs y mundo de la electrónica, es muy importante tener un booker. Pero si ese booker o esa agencia no te suma, es mucho mejor estar solo. Digo, pasa mucho que nacen agencias con buenas intenciones,
pero es muy difícil plasmar. Contacto, laburo. No tienen la capacidad de ubicar o visibilizar en la escena local. Realmente es muy artistas difícil. Y está buenísimo cuando un colectivo de artistas o una crew de artistas jóvenes genera su propio espacio, su propia agencia. Está buenísimo, es lo que tienen que hacer. Pero la verdad es que es muy difícil si no se tiene contactos, experiencia. Pero bueno, es muy importante para el artista porque vos como artista solo te encargás, si tenés una buena agencia, solo te encargás de pensar en la música. Nada más del alrededor. Ni en negociar lo económico con el promotor, ni ver qué pasa con los vuelos, ni contratos. Son cosas que para un artista seguro hacen ruido y dificultan el proceso creativo. Entonces es súper importante tener una agencia que labure para vos. Así todo, como te digo, mejor solo que mal acompañado. Total. ¿Y tu experiencia como booker cambió tu approach a la música que tocas o a tu forma de moverte como DJ? No creo que no a la música como que toque. En ese sentido siempre fui súper libre y siempre puse lo que quise. No desde un lado de rebeldía, sino siempre puse la música nunca puse música que no me gusta. Sí, obviamente me adapto y entiendo dónde estoy tocando y sé que puede funcionar y que no. Sí me dio muchas herramientas, por ahí en lo social, en cómo relacionarme, en entender, para mí, hoy te podría identificar las diferentes categorías de promotores que hay. Hablo 3 minutos y sé si es una persona profesional y seria. Hablo 3 minutos y sé si es un desastre y me va a salir con cualquier cosa. Me puedo equivocar en el medio, obvio. Pero eso es muy importante, ¿viste? Desarrollás un feeling, digamos. Sí. Y el tema de viajar, el tema de conocer otros lugares, otras escenas, ¿eso influenció en tu música? Y sin duda, me influenció en mi música y en mi ser. Todos sabemos que viajar, conocer nuevos lugares y gente es re importante y te abre a 1000 situaciones inesperadas y que jamás imaginarías. Yo sinceramente le tengo que agradecer a la música haber viajado. No hubiera ido a todos los lugares que fui si no es por la música, no tengo dudas, porque todos los lugares que te mencioné fui por la música. Entonces ya desde ese lado para mí el hecho de la música y viajar comprenden algo muy importante. Y más allá de eso, principalmente no por ahí como vas un fin de semana de gira, pero como podés, por ejemplo, como he venido a Europa, que por ahí son viajes de un mes, 2 o 3, siempre a Buenos Aires volví con ideas, con nuevos proyectos, repensás, te genera una introspección y ver las cosas desde otro lado que estando en tu lugar de residencia nunca podrías tener. ¿Cómo manejaste el tema de, viajás, pero a la vez que viajás, conoces una escena mientras, en la misma noche quizás que vas a tocar, conoces la escena esa misma noche, quizás la música de esa escena esa misma noche, adaptarse en el momento quizás a esa música y a esa escena es un desafío, ¿no? Está buenísimo, te da un montón de lectura sobre los diferentes tipos de público, porque en Argentina no reaccionan de la misma manera a lo mismo, por ahí que en Colombia o que en España. Entonces te abre un montón de situaciones, es lo que hablábamos de las cosas que te hacen DJ. Y sí, tocar en otros países es muy importante. Y ver lo que pasa en la escena, ni hablar. Por ejemplo, este viaje fue un poco apretado en tiempos, no tuve mucha chance de ir a lugares y a DJs, a ver DJs, pero es muy importante. Ahora en 2023 estamos hablando. Ahora en 2023. Pero en 2019 tuviste unas experiencias interesantes. En tu gira de 2019. Cada vez que vine traté de ver cosas, de ir a lugares. Por ejemplo, he estado acá en Berlín, en el Festival Berlín Atonal, y que me voló la cabeza. Fui un solo día, una noche, y me voló la cabeza. No había vivido nada ni parecido, ni si querés, desde lo musical, en algún punto puedes ver artistas en otro lado, pero habías leído las reviews que hice yo para Buenos Aires. Exacto. Todo circular. Corresponsal, Gonzo, journalist. Te da otra perspectiva. Berlín Atonal, por ejemplo. Un festival en el que escuchás la música más deforme y donde la atmósfera me pasó eso, entrar al warehouse
y hay una atmósfera que no explicabas con palabras. Y pasa ahí. Y así con un montón de, no sé, me ha pasado algún set muy especial en Sonar. No porque sea Sonar, pero sino por ahí eso, el contexto. En Barcelona, el DJ sí. desarrollando por ahí otra vibra porque sabe que está en tal lugar. Está buenísimo siempre que se pueda ir a ver DJs, ir a conocer clubes. Otro aspecto que me interesa un montón cuando viajo es tocar en radios o en canales de streaming. Más allá de mi obvio interés personal en eso, está buenísimo, pues conoces al pibe o a la piba que está ahí laburando y probablemente es DJ y está buenísimo. Sí. Pasan cosas. Vos tocaste ayer... Está por ahí el flyer dando vuelta. Está por ahí el flyer en las pantallas. En una radio también local de acá, y te escuché cuando estabas contando eso, que decías que te copaba bastante el plan ese, solo radio, solo audio, Bueno, concentrarse en el sonido, digamos. Soy una persona que creció en los 90, donde la radio era solo audio y donde el espíritu de la radio era que sea solo audio, justamente. No hay que quedarse, no hay que ser un dinosaurio, y está claro que hoy el formato que te da visibilidad es audio con video, es así. Así y todo, siguen existiendo un montón de radios que solo trabajan con audio y me parece buenísimo. Es otra la vibra que se genera. Ayer estuve, ayer hay que ver cuándo salen. ¿Qué estamos? ¿Abril? En el pasado. En abril, en algún momento de abril, pueden chequear después en Mixcloud, Abril en SoundCloud. 2023. Estuve en Refuge Worldwide, que es esto, una radio que incluso estando en un país central para la electrónica, es una radio a pulmón y que está súper pro y súper respetada y van artistas hypeados, pero mantiene esa esencia de venir, poner la música y la gente lo va a escuchar y me parece que está buenísimo. Puedes desarrollar además otro tipo de set que no es el que desarrollas en un club. Te completa como DJ, me parece. ¿Cuáles son las similitudes en ese sentido o las diferencias que ves de ese tipo de escena bien intencionada acá, como en Buenos Aires, como en Colombia? ¿Hay algo que puedas decir con respecto a eso? Escena. Las similitudes, diferencias, Escenas en general. Escena autogestiva, bien intencionada, pero que se desarrolla acá. Mirá, y la sí. misma que pueda desarrollarse en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Qué verías como diferencia en el contexto? Mira, yo hubiera pensado que las radios más establecidas de Europa o de Estados Unidos tenían un buen pasar económico. Lo supuse, radios como DubLab, que desde Los Ángeles está desde 1998, es muy parecido en algún punto a Buenos Aires. Rins FM, radio inglesa, también con sede en Francia, súper una institución. Y me ha pasado de hablar con quienes manejan una emisora y otra, y a pesar de estar en países centrales, de ser medios súper respetados, lo económico es muy difícil. El hecho de mantener el proyecto a flote, ni siquiera estamos hablando de generar ganancias para quienes la hacen. Hablando de mantener el proyecto vivo y evolucionando. Claro. Yo hubiera pensado esto, que nosotros desde países subdesarrollados, de tercer mundo, como le quieras decir, teníamos esa diferencia con ese tipo de radios, y la verdad es que no, estamos igualados. Sí hay diferencias, por ejemplo, en una radio situada en Berlín o en París, tiene un caudal de DJs a su disposición en sus cercanías mucho más grande que el que podemos tener nosotros en Buenos Aires, donde hay un montón de DJs locales, pero sigue siendo limitado el número y no tenés visitas internacionales constantes como puede pasarle a los medios de Berlín. Ahí tenés como un filtro de contenido. Después te diría que es lo mismo adaptado a la sociedad de cada lugar, pero si yo me comparo o hablo con los chicos de estas radios, y vivimos realidades con características puntuales reales muy parecidas, realmente. Y dado que tu última gira fue en 2019, pasaron varios años, fue la pandemia en el medio, ¿qué ves que haya habido en la escena a nivel mundial como cambio en ese sentido? ¿Hay un antes y un después? Hay. Está todo bastante vertiginoso. La pandemia fue un pelotazo para todos, no hay duda. Y al principio de la pandemia había como una visión optimista de la gente de la escena de, cuando salgamos de esto vamos a salir mejores porque va a haber un underground revitalizado, porque las escenas nacionales, locales van a ser más miradas.
Hubo un poquito algo de eso en los primeros meses, si querés. Y yo creo que después se dio vuelta todo. Se pasó. Y las diferencias se hicieron mucho más grandes. Y hoy incluso se achicó todo, diría. Se achicó el underground en cuanto a espacios y posibilidades económicas. El mainstream es muy grande, pero son cada vez menos los artistas que pueden disfrutar o usufructuar ese mainstream. Son los big names los que realmente pueden mantener su estatus. Para todos los demás es muy difícil acá en Sudamérica, en todos lados. Y bueno, y otro fenómeno, sin duda, es que igual no tiene que ver por ahí con la pandemia y que ya venía un poquito antes, que es lo que se conoce como los Instagram DJs. Ajá. Hoy, lamentablemente, y ya desde hace un tiempo, es más importante cuántos seguidores tenés en Instagram y cómo te moves en Instagram que la música que pongas. La música no importa. Lamentablemente. Estamos hace tiempo en esa era, ¿no? Estamos hace tiempo, pero está cada vez más acentuado. Y yo creo que es cada vez casi hasta más absurdo. Como el hecho de alguien abre su Instagram, de la manera que sea, genera una popularidad enorme en 3 meses y a los 4 meses está girando por los principales clubes del mundo. Maquinarias de marketing atrás. Digo, no es que es un artista que decide hacerlo y le pasa, no. Hay mucha plata atrás. Hoy los artistas que se hacen la mayoría de los artistas que se hacen populares en estos años son artistas que tuvieron una gran banca económica para lanzar su carrera, para pagar a los mejores las mejores agencias de marketing del mundo, para poner muchísima plata en pauta en redes sociales, en YouTube, en camarógrafos y en todo lo que tiene que ver. De esa manera es que hoy un artista alcanza popularidad. Y como te decía hace un rato, lo que rápido sube, más rápido baja. Y los ejemplos son claros, es así. Pero esa es la escena que vivimos hoy. Es como que esto que hablamos antes de poner foco en la música, por ejemplo, suenan hoy un poco a cosas anticuadas, porque estamos en una época donde hablar así suena aburrido y pareciera como que generar visibilidad, generar una identidad visual, presencia visual en las redes, es un valor en sí mismo, más allá del contenido musical, va más lo performático, la fama, o está el tema de Paris Hilton, por ejemplo, siendo DJ como un antecedente, quizás. Es así, es innegable, así todo, digo, la visión optimista que tengo que decir es, también hay lugar para los que prestan atención a la música. Y ahí es donde te digo que es importante por ahí, si hay un buen artista con buen potencial, que tenga un buen booker, que lo aconseje, una buena agencia, que lo muestre en los lugares indicados. Sigue habiendo lugar para eso. Como te digo, es cada vez más difícil y es cada vez más chico. Pero yo sí digo, si fuera un artista arrancando, seguiría apostando por la música y por el contenido. Es lo único que te va a generar la carrera consistente. Los likes en Instagram, en 2 años deja de existir Instagram, como pasó con Facebook, y toda tu carrera se cayó. O, digo, si no tenés bases sólidas desde lo cultural y lo musical y un background, podés estar 2 años con la fotito y el video. Se cae. Sin dudas, digo, tengo que decir que hay que apostar a la música y al contenido y a lo que a vos te llene y tenés ganas de expresar. Vamos las bandas. Aguante. Y sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo me acuerdo de esa época donde era mucho más fácil viajar y conocer lugares, como vos decís, a través de hacer tours. Y sobre todo era mucho más fácil antes del 2008, que fue la crisis internacional. Después del 2008 cambió mucho esa situación. Y ahora, en los últimos años, volvió a haber otra crisis socioeconómica, digo, en la centralidad del mundo. Sí. Y no estoy seguro si esas crisis económicas también llevan a una polarización, digamos, a un achicamiento de las escenas unders, en el sentido de recursos para crecer. Bueno, hay algo interesante que estuve hablando en los últimos tiempos con varias personas en la escena, que es que históricamente la escena electrónica estuvo bastante reducida a clases sociales medias / medias altas. Y más En medias Latinoamérica. En Latinoamérica. Ni hablar en Acá es diferente eso. Acá es diferente, digo. ¿O acá fue diferente? No, partiendo desde algo base, que comprar equipos
es algo mucho más alcanzable acá. Allá comprar un equipo tenés que dejar la vida. Entonces ahí ya tenés algo que te aleja desde el aspecto socioeconómico. Total. Digo, desde los 90, cuando solo existía como formato de DJ el vinilo y la única manera de adquirir música era viajando a Europa o a Estados Unidos, desde ese momento es evidentemente un sector elitista, o para no muchos. Después, cuando vino la digitalización y poder tener en tu compu de escritorio todo, hubo una democratización muy claramente. Hoy, pasado un montón de tiempo, si hago un análisis y si me pongo a hacer una estadística del nivel socioeconómico de los artistas activos en Argentina, tengo que decir que en una estadística ficticia el 90% siguen siendo gente de clase media alta. Y no que está pueden mal. darse el lujo, digamos. Es que no está mal. Ser de esa clase social te permite tener tiempo para desarrollarte, investigar, estudiar, practicar, ir a lugares a conocer gente. Es algo natural. Después está quien lo aprovecha y quien no. Y obvio hay excepciones de gente que se hace de abajo y lo logra. Pero creo que es algo que marca un montón a la escena electrónica, incluso por sobre otras escenas musicales o culturales, creo. Sí. Eso pasa en todas las áreas artísticas, creo yo, la verdad. Porque tenés que no tener... No lo veo tanto, ponele, sí, por ahí en otras ramas del arte, pero no lo veo tanto en otros géneros de la música. Digo, en el rock, en Argentina, que es como un género muy popular, digo, es mucho más común que una banda que se hace de abajo y son pibes que la luchan y laburan a la tarde, puedan llegar. Obviamente, por más de que es difícil acceder a los instrumentos. Sí. Pero bueno, una guitarra, está un poco más al alcance. ¿Y cómo es el tema para viajar, para generar escena a nivel internacional? ¿Cómo es tu relación con artistas argentinos que viven afuera? ¿Es importante eso para vos? No te diría que desde un lado laboral, si bien sí es importante. Te diría más del lado humano y para esto, para estar cada vez que vengo, veo gente y amigos y allegados y conocidos. Pues me interesa saber qué está pasando y porque tenés una visión particular. Por ahí veo a alguien en Berlín que me dice una cosa, pero al otro día veo otro y me dice otra. Y entonces de ahí puedes sacar alguna conclusión. Está buenísimo porque generalmente son gente que está lejos de su país y siempre verse con alguien que está más cercano al país está bueno. De hecho, si te tengo que decir mis objetivos de este viaje, puntual, más allá de las fechas para tocar, era ver gente, amigos, allegados. Me parece súper importante. Qué tierno. Y hablando de proyectos y una visión a futuro, ¿cómo proyectás vos? ¿Qué tipo de proyectos tenés? ¿Cómo proyectás cómo sigue la escena? ¿Cómo sigue la situación? ¿La música electrónica? ¿Hay algún tipo de predicción que puedas hacer o cosas que tengas en la cabeza a nivel... La bola de cristal. ¿Optimista, pesimista? No, mirá, ¿Cuál es tu...? trato de ser realista. El realismo incluye optimismo y pesimismo. Entonces, de la misma manera que te dije que es la era de los Instagram DJs, te digo, si generas contenido interesante, lo puedes lograr. ¿Cómo lo veo? Bueno, a ver, empecemos por lo personal. Hoy lo que me tiene más ocupado es, por un lado, Radio Rea, radio online que nació en 2019, justamente unos meses antes de la pandemia. Muy importante eso. Muy importante, fue un faro, de hecho, en la pandemia. Radio Electrónica Argentina. Radio REA, Radio Electrónica Argentina. Estuvo bueno, pues de hecho en la pandemia nunca dejamos de generar contenido y era un momento muy importante, era el único lugar donde podían expresarse los artistas, no había un lugar donde tocar. Y nada, fue un proyecto que tenía adentro hace un montón y que no lo llevé adelante hasta que sentí que era el momento, y de hecho sentí que era el momento en mi último viaje a Europa, 2019, volví y dije, es ahora. Sí. Y nada, nos dio muchas alegrías, y hablo en plural, pues somos 7, 8 laburando en la radio, depende del momento. Y nada, es un espacio re importante en un contexto en el que, como decía, los medios de música electrónica son pocos y ningunos en Sudamérica y en Argentina. Y bueno, y generó algo muy, muy importante en 3 años nada más. Así que eso va a seguir súper adelante. Desde el año pasado tenemos junto a Udolf, a quien mencionamos anteriormente. DJ Udolf. DJ Udolf, Tecnoman. Also known as Jesus. Viking. Jesus Christ. El Barba. Tenemos una agencia de bookings
que se llama Mothership Artist, donde hay 8 artistas de techno argentinos, la mayoría de ellos sub-25, sub-26, lo cual tanto para Udos como para mí, que somos de generaciones un poco anteriores, está buenísimo porque te nutrís, está buenísimo y nosotros les podemos volcar nuestra experiencia. Y la verdad que la agencia viene muy bien, el roster está muy, muy a punto, son artistas súper interesantes de diferentes ramas del techno, en diferentes momentos de su carrera. Y esto, para mí, después de 15 años de estar laburando en la escena desde todos los lugares que hablamos, estar de frente en una agencia, digo, me es súper lógico y creo que es donde tengo que estar. En uno de los lugares, por lo menos, donde tengo que estar. Tirando de los hilos de la escena. Un poquito, ¿no? Ayudando a que los artistas se desarrollen. Lo veo así y realmente Adolfo está en esa postura también. A veces uno como DJ juega el ego, siempre. En uno como DJ juega el ego, está en uno como lo doma, qué lugar ocupa. Y Adolfo, a pesar de ser uno de los principales referentes de la electrónica argentina, hoy lo único que quiere es que los artistas de la agencia se desarrollen. Entonces está buenísimo. Todo muy, muy genuino. ¿Y qué más? No sé, viste, bueno, ahora estoy en un viaje en Europa, que como te dije, los viajes de Europa siempre vuelven con ideas, proyectos o replanteos. Bien. Así que esta pregunta en realidad en un par de semanas va a tener otra respuesta. El próximo encuentro me decís una cosa diferente. Te voy a decir otra, voy a contradecirme absolutamente. Y nada, es eso, es más, te digo la verdad, si bien me gusta proyectar y hay que proyectar, estamos en una época en la que, y más, digo, Argentina no se puede proyectar muy a largo plazo. Pero sí mantener hoy activo, por hoy casi en ningún lado. En ningún lado. Sí. Pero sí mantener digo, tengo muy claro de que Buenos Aliens va a seguir ahí, que la radio va a seguir ahí, que la agencia viene muy bien y que mi carrera como DJ, como te decía, son olas. No sé en qué momento de la ola estoy ahora, pero voy a seguir ahí. Y si hablamos de algo más general, bueno, quisiera ser optimista. Pues haz lo que quieras. Si quieres ser optimista, bienvenido. No, siempre hay, mira, es esto que te decía, digo, de los pibes y las pibas sub-25, sub-27. A través de la agencia conocí no solo a los artistas, sino también a un montón de promotores y promotoras de 20 y pocos y que crecen y que aparecen más y que nunca deja de pasar, y de la misma manera hay un montón de otros artistas y hay gente tratando de generar medios. Entonces digo, van a seguir pasando cosas, la cosa va a ir para adelante. En el medio del sistema pondrá las trabas que siempre puso, pero yo creo que al fin, digo, el arte gana. ¿Y cómo te llevas con eso? Hablando de las olas y los altos y bajos, digo, hay mucha gente que corta y se dedica a otra cosa y sigue otro camino. ¿Cómo encontrás motivación para seguir adelante en un contexto en constante movimiento? Bueno, es un tema re importante, incluso más desde lo humano, desde lo personal, que desde lo profesional, si querés. Hace un par de años estuvo como bastante sobre la luz el tema de los problemas de artistas en giras, con problemas de ansiedad, de ataques de pánico. Fue algo que en los medios internacionales se reflejó mucho hace un par de años. Y se entiende, porque no es fácil pasar de tener todas las luces, cobrar un montón de plata, ser la estrella que te tratan como un dios y te van a buscar al aeropuerto y te llevan a un hotel 5 estrellas. Digo, a mí no me pasó casi nunca, pero digo, en los artistas de otra escala, te llevan a hoteles 5 estrellas, te ofrecen lo que quieras, ¿qué querés? Decime qué querés. Pasar de eso a que a los 6 meses o a los 3 años o a los 10 años... Claro, si no hay fechas, no hay tampoco ese no te llegan nivel. fechas. Es muy difícil y es un re desafío. Y en eso muchos se quedan con problemas psicológicos, muchos abandonan su carrera. En lo personal, me pasó por ahí yo arranqué profesionalmente como DJ en 2011. Diría que mi mayor ola o mi ola más grande fue entre 2014 y 2019, 2018. Lo perdí yo todo eso. Vos no estabas. Era una época en la que tenía 6, 8 fechas por mes, donde tocaba con DJ internacionales, venía a Europa, Sudamérica. Y en un momento deja de pasar, y no es porque estés haciendo... Estas son cosas que fui reflexionando después, pues en el momento cuando empieza a bajar la ola, empecé a pensar, hago todo mal, soy un desastre, lo que hago no sirve.
pasada esa turbulencia que yo la viví y todos la pueden vivir, fue decir, está bien, es lógico. Las generaciones de público cambian, las generaciones de promotores cambian. Vos fuiste alguien que hizo un montón de cosas, pero y hoy no está válido eso, no está revalidado. El parámetro, la referencia, el contexto. Entonces, digo, lo que yo tomé como opción o elegí es entender que era así, no decepcionarme, no bajar los brazos, seguir bajando música, seguir haciendo lo que venía haciendo y en algún momento vuelve. Y me ha vuelto y he tocado hace unos meses en el Lollapalooza y ahora estoy tocando acá. La base creo que es no desesperarse y entender que va y viene. Me parece muy importante para DJs que no tengan su situación económica solucionada, que nunca piensen que como DJs van a poder vivir ni un tiempo ni toda la vida. No es así. Lo puedo decir no por mí, sino por ejemplos de DJs de los 90 en Argentina, grandes DJs. De hecho, con Carlos Alfonsín, por ejemplo, tuve una charla hace un par de años re interesante. Me abrió un montón los ojos con todo esto. Una institución, Carlos Alfonsín. Y el tipo lo entiende todo y por algo hoy sigue vigente. Y sí, él en un momento estaba en las luces, estaba en la Creamfield, tocaba en todas las provincias, y en un momento pasa, y es lógico, está bien. Igual sigue siendo un hombre, sigue estando activo. Sigue siendo así, yo viví con Carlos Alfonsín, llevarle un CD grabado con demos míos, sin masterizar, dárselos, y que la semana lo ponga en la Metrodance, en la radio Metrodance. Es que es parte de todos nosotros, él y muchos otros. ¿Y por qué él hoy sigue activo? A 40 años de haber, pues él viene de los 80. Claro. ¿Por qué sigue activo? Pues entendió eso. Cuando digo que hay momentos para pedir un fee alto y hay momentos para pedir otro fee. Y hay momentos en que podés pedir ciertas cosas y en otros momentos no. Y hay momentos en que te van a caer las fechas solas y hay momentos en que no van a llegar. El mail va a estar ahí o el WhatsApp va a estar ahí y no van a llegar. ¿Y qué se hace ahí? ¿Qué es lo que vos tenés ahí, además de la música, para mantenerte? Bueno, eso es importante. No yo justamente tengo un montón de ramas y tengo la agencia y el periodismo. Entonces es esto, en los momentos en que ha bajado los DJ yo estaba súper activo en todo lo demás. ¿Qué hacen muchos otros o que veo que hacen? Es o dar clases, comprar equipos a lo largo de su carrera, alquilarlos. Hay maneras. Poner una disquería, digo, para no caer en un laburo en el que no... Que te alejes de la música, digamos. Para que tenga que ver con la música. Y es súper válido y es la manera en que veo que los DJs que vienen de los 80 a los 90 hoy siguen siendo DJs porque supieron primero entender la situación de no siempre estás arriba y por otro lado supieron diversificar un poco alrededor de cosas que le gustan. Clave. ¿Y qué le dirías a alguien que está empezando hoy, para cerrar? Que no preste atención a nada de lo que dije. Nada, que hagan la de ellos. Que no manden un demo a tu agencia. No estamos tomando DJ, pero mándenlo. Por ahí nos sorprendemos, por ahí aparece algo que nos sorprendemos. No, que hagan la de ellos. Alguien que esté empezando hoy o que quiere empezar en... puede ser de algún país latinoamericano, por ejemplo, donde no es tan común, como sabemos, no es tan fácil. No que tienen fácil. interés de empezar en esa dirección. Eso, primero tener claro que no es fácil. Primero tener claro que si los objetivos que se ponen cuando están empezando a divertirse con la música, los objetivos que se ponen son tocar en los clubes número 1 o ser populares, no arranca por ahí. Arranca por tu desarrollo personal. Eso te va a llevar al éxito o a cumplir objetivos. Eso, detenerse en el contenido, no perder tiempo, es fácil decirlo, ni yo lo hago, no perder tiempo en las redes sociales. No mirar qué está haciendo el DJ que pone la misma música que vos de tu ciudad y pensar de que le va mejor o le va peor. No, hacé la tuya. Hacé la tuya, contenido. Hacé la tuya, es el mensaje. Hacé la tuya. Sí. Gracias, Ponelo de Daniel. título. Gracias por venir. Vamos a dejar los links a tus redes sociales, a Mothership, Radio Rea, Buenos Aliens, etcétera, en la descripción del video. Y nos vemos la próxima, en el futuro. Por favor, Pablito, enorme placer la charla y bueno, seguro va a haber capítulo 2. Gracias a todos por escuchar y por ver. Chao, chao. High five. ¡Yo! Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.